En Tiampi Talks nos complace presentar a Gustavo Giorgi. Es psicólogo graduado en la Universidad Nacional de Rosario. Cuenta con un posgrado en capacitación por competencias. Es autor del libro 10 experiencias en psicología organizacional y actualmente socio y director de Human Touch Consultora. Es capacitador y entrenador en organizaciones industriales, comerciales e intermedias de hasta 5.000 empleados, además de co-creador del sistema de capacitación All Sense. Es un honor para nosotros poder contar con Gustavo en este gran evento impulsado por Tiampi Group, con su ponencia Cómo la agilidad salvó nuestra consultora. Bueno, para mí es un gusto estar con ustedes. Cuando Luis me hizo la primera convocatoria vía LinkedIn, que es una red de empresas, bueno, y de profesionales que conocemos los que estamos en esta actividad, a mí me dio mucho gusto. Y la verdad que en las sucesivas conversaciones que fuimos teniendo con Malú, con Luis, con parte del staff de TMP, bueno, realmente fui tomando dimensión creciente del evento, de los anteriores que ya habían organizado y de este también. Así que bueno, me causó una gratísima sorpresa saber que compartí espacio de speaker con gente que admiro profundamente, que es de acá de Argentina, que es Melina Jajamovich o Ferni Sawa, que son gente que la verdad que me encanta, que sigo, y poder estar al lado de ellos. Bueno, yo les decía que me siento como los ratones paranoicos cuando vinieron los Rolling Stones acá a Argentina y yo era el soporte, ¿no? Así que estoy ahí, muy contento, la verdad, muy feliz. Perfecto, Gustavo, realmente agradecidos por tu participación y sobre todo por esas grandes expectativas que nos generas ahora conociéndote un poco más. Recordamos al público que vamos a estar con Gustavo hoy día acompañándolo sobre un tema bastante interesante y bastante relevante en el mundo de los recursos humanos. Hablaremos sobre agilidad. En este sentido, los invito a estar activos por el chat, a colaborar con Gustavo y también si tienen dudas, consultas, poder planteárnoslas y al final de la conferencia serán resueltas. Los invitamos a disfrutar esta experiencia y bueno, Gustavo, para lo que necesites, aquí estamos. Te doy todo el espacio para que tú puedas iniciar ya tu conferencia. Dale, gracias Dylan, gracias. Bueno, lo primero que yo me planteaba es contar la preliminar, ¿no? Cómo creo que llegamos nosotros desde Human Touch a TMP, por esas cuestiones, por ahí no sé si son tan coincidentes o no. Escribo bastante seguido en LinkedIn y uno de los artículos de los últimos fue elegido como uno de los mejores de Latinoamérica. Bueno, en donde yo contaba mi experiencia de la agilidad en relación a nuestra consultora. Bueno, fue un artículo que tuvo mucha repercusión y creo que una de ellas fue esta participación, ¿no?, en este encuentro. Así que el título que da inicio a esta charla, que es Cómo la agilidad salvó a nuestra consultora, tiene que ver con eso. Hoy en día te vas a encontrar con muchas teorías al respecto de la agilidad, mucho conocimiento construido y que vamos, de hecho, desarrollando los que estamos en esto, pero mi aporte hoy, y yo en eso te quiero sumar mi granito de arena, mi valor, va a estar dada en cómo la agilidad fue puesta a prueba y fue testeada en una condición extrema, como fue durante todo el 2020, en donde los que la experimentamos en carne propia fue la gente de Human Touch, que es nuestra empresa. Así que bueno, te voy a empezar a compartir pantalla para que podamos empezar a pensar cómo esto de la agilidad se presenta. Y en principio también te quiero contar un poco de qué se trata nuestra consultora. Human Touch es una consultora argentina. Nosotros estamos situados a unos 400 y piquito de kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, de Capital Federal, pero de alguna manera tenemos algunos códigos comunes con la gente de Buenos Aires. Para los que conocen Argentina, que no son de este país obviamente, tenemos un país muy vasto en culturas, y bueno, la zona central del país tiene algunos códigos comunes, pero bueno, nosotros somos una consultora desde el interior del país, ¿no? Estamos viendo ahí nuestra página web, hecha ya de alguna manera bajo este concepto de la agilidad, ¿no?, del visual thinking, en donde lo empezamos a retrabajar a partir de hace un par de años. Y bueno, ¿quiénes somos en realidad los que hacemos Human Touch? Nosotros somos dos socios que empezamos con esto en el año 2002. Después te voy a contextualizar un poco cómo fue el 2002 en Argentina.
y hoy en día somos un grupo de profesionales bastante amplio, tenemos una estructura súper liviana, con muchos profesionales que los vamos contratando por proyectos. Antes de estar metidos en esto de la agilidad, también teníamos esta modalidad de estructura de funcionamiento ágil, en donde la mayoría de los profesionales vienen a trabajar a Human Touch por proyectos específicos. Así, nuestro staff hoy permanente son contadores, tenemos licenciados en administración, tenemos psicólogos, tenemos licenciados en comunicación, pero por proyectos normalmente contratamos ingenieros y profesionales de otras disciplinas, normalmente community manager, en fin. Bueno, y trabajamos con algunos clientes, la página después la pueden navegar con total tranquilidad y disfrutarla, pero yo te quería mostrar también, aparte de contarte quiénes somos, qué tipo de clientes nosotros manejamos, porque algunos son globales, pero otros son más bien locales. Entonces tenemos clientes de todo tipo, tenemos industrias, tenemos clientes que vienen del ámbito financiero, como son bancos o mutuales, tenemos concesionarias de autos, tenemos la industria del entretenimiento con redes de casinos que están en nuestra localidad, pero tienen sede también en Chile, en Uruguay y en Paraguay, que creo que Adis debe estar ahí también presente, la gerente de recursos humanos del Casino Paraguay. Bueno, tenemos inmobiliarias, en fin, hay un panorama bien vasto de clientes, y me parece que también ahí yo te puedo aportar experiencia, ¿no? en eso, ¿no? De cómo la agilidad, en definitiva, termina siendo un framework súper útil para distintas realidades, ¿no? Con distintas realidades de clientes. Bueno, buscando un poco de frases, me encuentro con esta de Abraham Maslow. Los que, me imagino que la mayoría lo ubica. Abraham Maslow es uno de los pioneros por ahí de la psicología organizacional, creo que fue el primero que habló de motivación ahí por la década del 40, que generó su famosa pirámide, y que les recomiendo y los invito a leer, porque cada tanto nos va a iluminar el camino con muchas ideas que al día de hoy siguen siendo plenamente vigentes. Y en ese sentido, yo traía esta frase que dice que en cualquier momento vos tenés dos opciones: dar un paso hacia adelante, hacia el crecimiento, o volver a la seguridad. Entonces, si yo te tengo que hacer todo el timeline, el recorrido de Human Touch, desde el 2002 hasta la fecha, te puedo asegurar que esta frase, pero la habremos utilizado un montón de veces. La primera vez que la utilizamos fue justamente en el 2002. El 2002, nuestro país, Argentina, estaba en una de las crisis económicas, sociales, políticas, institucionales más grandes de las que tenemos recuerdo en este país. En el 2001, para aquellos que no estén empapados en la temática, tuvimos 5 presidentes por renuncias sucesivas, en fin, fue una cosa muy, muy extraña, muy particular de este país. Yo me recibo en marzo de 2002 y en mayo estoy dando mi primera charla ya como socio de Human Touch. ¿De qué? De motivación. Hablando de este tema de motivación para una empresa que pagaba los sueldos cada tanto a sus empleados. Entonces, bueno, ahí fue la primera vez que tuvimos la necesidad de apelar a esto, que no había otra que correr para adelante. Después tuvimos algunos años de bonanza, porque el país aprovechó el boom sojero con precios internacionales muy buenos, ahí cerca del 2005, 2006. Después tuvimos otra crisis, la financiera del 2008, la global, y a partir del 2010, ahí es donde de alguna manera nosotros arrancamos un crecimiento sostenido. ¿Por qué traía también esta frase de Maslow a cuento? Vos fíjate que dice que ahí tenés dos caminos: retroceder o ir hacia el crecimiento, en donde la agilidad y la mentalidad de crecimiento están profundamente hermanadas. Seguramente ya lo habrás escuchado en alguna de las otras charlas, ¿no? En donde la agilidad es realmente un mindset, es un concepto, es una manera de encarar la realidad, es una manera de pensar tu situación cotidiana, y en eso influye e impacta muchísimo hasta de la mentalidad del crecimiento. Fíjate que es un concepto que si bien se genera muchísimos años después, por Dweck en el 2000 y pico, sin embargo ya Maslow de alguna manera lo había pergeñado, ¿no? Ahí está la visión, ¿no? De estas grandes personalidades que al día de hoy cada tanto hay que recurrir a ellas. Bueno, ¿qué te voy a presentar hoy? Bueno, te cuento un poco de dónde arranca esto, el fin, el inicio del viaje.
lo que significa el foco en el cliente, este principio de la agilidad que permanentemente vamos a aterrizar en la charla de hoy. Stop, play and fast forward, aprender, iterar, la colaboración radical. Bueno, y gracias a la agilidad, hoy estamos de eso te voy a contar también, y algunas ideas como para redondear esto. Entonces te cuento cómo empieza esto, ¿no? Porque yo le llamo fin e inicio del viaje y de la playa al desierto. Vamos a remontarnos, te invito a ir mentalmente a octubre de 2019. En octubre de 2019 estábamos en la mesa familiar, Majo, mi mujer, psicóloga también, Víctor, nuestro hijo más chico que tenía 2 años, Julieta, que tiene 18, ahora próxima a cumplir, y nos planteamos esta situación, ¿no?, de las vacaciones, a dónde íbamos a ir de vacaciones. Y surge esta idea de irnos a Ivassaí, una localidad turística de Brasil con un all inclusive. Era un sueño divino, ¿no? Empezamos a pagar el viaje en octubre y lo teníamos previsto para marzo, marzo del 2020 justamente. Octubre, noviembre, diciembre, fueron todos meses de mucha ilusión, de pensar cómo iba a ser todo. Vito iba a conocer el mar, Vito, nuestro hijo, iba a conocer el mar, cómo iba a ser eso, de su primer vuelo. Bueno, muchas expectativas. El vuelo estaba previsto para el lunes 16 de marzo de 2020. El día lunes 15, el domingo 15 de marzo, un día antes, ya la cosa acá en Argentina se había puesto muy complicada, ya se rumoreaba que se venía una cuarentena. Yo tenía que comprar un par de cosas en el supermercado para irnos de viaje esa misma noche y poder llegar al día siguiente en el vuelo a Brasil, y los supermercados tenían filas enormes de gente. Había un clima como que realmente se venía el fin del mundo, o sea que no era un clima muy grato para irse de viaje. Bueno, decidimos irnos igual, por supuesto, ya estábamos ahí. Llegamos el lunes 16 ahí al hotel, preguntamos, bueno, ¿cómo está impactando acá este tema del virus y la pandemia? No, nos dijeron, no pasa nada. Bueno, el lunes a la noche, mi mujer hablando con otra turista, la turista le comenta que Argentina ya había ordenado que quienes regresemos de Brasil teníamos que estar 15 días encerrados porque había declarado el país en alerta. Pasa el martes como un día relativamente normal. El miércoles, en la playa, una persona me grita desde 50 o 60 metros, me dice, flaco, ¿vos no viniste en el mismo vuelo que nosotros? Sí, le digo, no sé, creo que sí. Ah, te aviso que no tenés vuelo de regreso. No había vuelos de regreso. En ese momento me comunico con quien nos vendió el viaje, cliente nuestro, y le digo, che, Martín, la situación acá es esta, ¿en qué nos volvemos? Estábamos, mi mujer, mi hijito chiquito, ¿en qué nos volvemos? Bueno, me dice, vénganse como puedan, porque tenés que salir de San Salvador, llegar a San Pablo como sea, y de ahí vas a tomarte un vuelo a Buenos Aires. Bueno, empezamos toda una gestión, imagínate, con un bebé de 2 años, toda una cosa muy, muy difícil. Finalmente pudimos volar el jueves para Argentina, después una serie de trámites. Llegamos el sábado, y no te cuento que hubo en el medio un vuelo sobrevendido, tuvimos que hacer noche en un hotel, bueno, toda una cosa muy, muy tremenda. Llegamos el sábado aquí a Argentina con una sensación muy extraña, porque ahí es donde viene esta frase de la playa al desierto. Pasamos de la arena de la playa al desierto. Imagínate Capital Federal y una de sus principales avenidas, que era 9 de julio, totalmente desierta. Es una cosa única. Y bueno, llegamos a casa el sábado a la tarde, un poco con la alegría de haber vuelto sanos y salvos, pero con una incertidumbre, imagínate, importante. A esa altura ya habían declarado una cuarentena para todos, o sea, todos los negocios estaban cerrados. De golpe todos nuestros clientes estaban cerrados. Y en ese panorama de incertidumbre había que salir a capear el temporal realmente. El contexto, en ese momento, bueno, yo te muestro para que veas, ¿no? Cómo era la tapa del 19 de marzo de 2020 de Clarín. Mirá,
definen una cuarentena general y refuerzan restricciones al transporte, los shopping vacíos y limitaciones en los demás comercios, día negro en Italia con 475 muertos. Nosotros habíamos vuelto en el avión y nuestra compañera de viaje venía de Italia. Imagínate encima el miedo a haberse contagiado en el vuelo. Ese día todos los diarios se habían puesto de acuerdo con una sola tapa también, que al virus lo frenamos entre todos. Era una cosa realmente muy compleja, muy cercano a lo catastrófico, ¿no? Entonces ahí vuelvo a esto que nos decía Maslow y que nos puede orientar en el sentido de que había dos caminos. Una era correr a la seguridad ficticia, porque en ese caso tampoco existía, o ir hacia adelante. Entonces a mí me parece que hay un gráfico que en principio nos puede resultar útil para pensarlo, ¿no? Hay un libro que yo les quiero recomendar calurosamente, que se llama Scrum, El arte de armar los lunes, de Alain Simon, que habla puntualmente de Scrum, ¿no? Uno de los métodos ágiles posiblemente más conocidos. Y el librito está buenísimo, realmente es un libro súper piola, entendible, muy buenas ideas. Y una de las cosas que él cuenta es que hay determinados contextos en donde los contextos se establecen y se crean a partir de la combinación de dos variables. Una está diseñada o está creada, está delimitada por las demandas de nuestros clientes, y por el otro lado tenés el eje de los recursos con los que vos tenés, ¿no? Los recursos a disposición. En este caso, Human Touch. ¿Qué recursos tenía? A ver, si la demanda de los clientes y nosotros teníamos recursos, es un contexto fácil, la cosa se va complicando hacia lo difícil, se pone caótica cuando realmente la demanda de los clientes y los obligan a tener un montón de recursos propios como para estar a la altura de esa demanda, y yo sentía, y mi socio en este caso sentíamos esto, que Human Touch estaba exactamente ahí. Si ven, lo termina el gráfico antes, y nosotros lo agregamos a esto de dónde nos ubicamos. Nos ubicábamos en un punto en donde notábamos o pescábamos o inferíamos que las demandas de los clientes estaban altas, y nuestros recursos estaban muy limitados. La verdad que no teníamos muy claro al principio para qué lado correr. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a tomar en cuenta algunas ideas del paradigma ágil que te voy a comentar a continuación. Lo primero que hicimos fue poner en práctica esto del foco en los clientes, pero particularmente el foco en el cliente, y por eso lo del uno por uno. Yo te cuento, también vengo de una formación psicoanalítica, clínica, que ejercí poco, tengo que decir, pero que me enseñó a pensar en la individualidad, mucho en la individualidad. Todos los pacientes son únicos, todos nuestros clientes son únicos, y por eso era importantísimo distinguir qué necesitaba cada uno. Y hay preguntas que son disparadoras y que yo las quiero recuperar para comentártelas hoy. La primera tiene que ver con eso, ¿no? ¿Qué necesitan nuestros clientes? ¿Qué podemos aportarles? ¿Qué podemos sumarles? ¿Y en qué podemos acompañarlos? Entonces, te voy a aterrizar un poco. ¿Cómo se tradujo esto en la realidad de Human Touch? Nosotros tenemos una paleta muy amplia de clientes y necesitábamos, en principio, categorizarlos para después ir al uno por uno. Entonces la categorización fue un poco gruesa, pero no por eso menos útil. Categorizamos a los clientes que les estaba yendo muy mal, los clientes que tenían que ver con el turismo y con la industria del entretenimiento en general, cines, casinos, muchos negocios de retail, o sea, de venta minorista. Nosotros atendemos a una casa de artículos de deportes muy grande en la provincia. Después había clientes que estaban ahí medio que no sabiendo cómo les iba a impactar la situación. En ese sentido había clientes que no les impactaba mucho la situación, por ejemplo los bancos o las mutuales que atendemos. Y había otro tipo de clientes que se estaban viendo favorecidos por la situación. Clientes como por ejemplo los ligados a la industria de la construcción, todo lo que vendían materiales de construcción, de desarrollos inmobiliarios,
El agro creció mucho porque los precios internacionales durante 2020 nos acompañaron, y hay que decirlo eso. Entonces teníamos tres tipos de clientes: los que les estaba yendo muy mal, los que estaban más o menos y no sabían para qué lado iba a salir el resultado, y los que estaban efectivamente bien. Ahora, dentro de cada categorización, fue importantísimo distinguir la necesidad de cada uno. ¿Viste lo que le llamamos el pain o el dolor de cada uno? Entonces ahí pudimos generar soluciones o ideas puntuales para cada uno, que ahora te las quiero comentar. Entonces, la primera decisión que tomamos de Human Touch fue tomar esto del principio ágil, en donde decíamos, bueno, pongamos a los clientes en el centro y tratémoslos de uno en uno. Preguntemos qué necesitan, en qué los podemos acompañar, qué cosas les podemos sumar. Entonces, avanzamos un poquito y utilizamos este framework de Scrum, que, bueno, está interesante, es una dinámica de conversación que se llama así, ¿no? Stop, Play y Fast Forward, que es el cómo lo hicimos, ¿no? En la imagen anterior veíamos el qué, en esto estamos viendo el cómo lo hicimos. Entonces, en esta dinámica de Scrum lo que te enseña es, de retrospectiva, te enseña un poco a parar la pelota y a pensar qué cosas tenés que parar, dejar de hacer, qué cosas tenés que seguir haciendo y sobre qué cosas tenés que avanzar. Entonces, como Human Touch, lo primero que nosotros empezamos a poner dentro de este conjunto del stop fue conservar los clientes actuales. Acá había dos, y esto yo te cuento un poco, a nivel de socios. Uno quería, bueno, aprovechar un poco la situación y el contexto para ver qué cosa nueva podíamos generar de Human Touch. Bueno, y otros, no digo quién es quién, ¿no? En este caso, hablaban de conservar los clientes actuales y fidelizarlos. Bueno, primó esta idea de conservarlos, y en ese sentido también nosotros dejamos de hacer, y ahí pusimos el stop, dejamos de proponer un poco así medio impositivamente a clientes o a generar ideas sin tener muchas charlas de discovery o previas o de descubrimiento común de necesidades, ¿no? Eso lo dejamos de hacer. Empezamos a escuchar mucho más a las necesidades de cada uno en función de estas preguntas que te comentaba, y finalmente, y ahí, a partir de eso recién pudimos proponer cosas. Entonces, por ejemplo, te cuento específicamente cómo se tradujo en hechos puntuales. Muchos de los clientes a los cuales no le estaban yendo bien, lo mejor que podíamos hacer es contenerlos en ese momento, escucharlos, acompañarlos en el relato, en pensar de qué forma íbamos a poder sortear esta circunstancia que en su momento pensamos que iba a ser de unos meses y que después se terminó prolongando. Pero lo mejor que podíamos hacer ahí con ellos era escucharlos, acompañarlos. De hecho, bueno, ahí en el artículo de LinkedIn lo cuento un poco, en donde nosotros resignamos meses de honorarios con clientes, con la idea de que, bueno, después esto se iba a reactivar y que de verdad que son clientes que al día de hoy los pudimos mantener, ¿no? Entonces ahí, con ellos, nuestra expectativa estaba en eso, ¿no? En escucharlos, lo mejor que podíamos hacer estaba ahí. Pero después había otros clientes que no solamente el acompañamiento iba por este lado de la contención, sino que además había que proponer cosas. Y ahí aparecieron un montón de alternativas, en donde, por ejemplo, propusimos los clientes que post cuarentena, ahí a los días, a los 15 días o 20 días, no recuerdo bien, empezó a abrirse esto y empezó a abrir el grifo del gobierno para algunas actividades. Bueno, ahí muchos de los clientes decían cómo iba a ser el regreso, ¿no? Cómo íbamos a plantear el regreso de los trabajadores. Y ahí generamos actividades específicas de co-creación en donde pudimos recuperar o resaltar o tener como insight, por ejemplo, que en ese caso el trabajador tenía miedo de contagiarse, entonces no tenía miedo de perder el trabajo, tenía miedo de contagiarse en el trabajo. Ese insight se pudo determinar a partir de tener claramente detectada la necesidad de ese cliente puntual, del uno por uno, de sus colaboradores puntuales, y del trabajo muy de co-creación junto a la gente que componía esa empresa. Ahí fue una propuesta y una acción bien concreta.
Después generamos otro tipo de herramientas, como fueron algunos videos motivacionales y herramientas de otra naturaleza, como podían ser acompañamientos mucho más en terreno. Pero fueron todas propuestas que en definitiva se pudieron terminar canalizando gracias a lo primero, ¿no?, que te decía, que tiene que ver con poner al cliente en el centro, poner el foco en los clientes y realmente a partir de ahí empezar a generar acciones que en definitiva le permitan sumar valor, ¿no? Porque de eso se trata, que el cliente empiece a sumar valor. Bueno, y esto seguramente lo habrás escuchado, pero miles de veces en estos días. O sea, es que el concepto de iterar en todo el ámbito de lo ágil está en el ADN de la agilidad, la iteración. Nosotros siempre iteramos, es como Human Touch, pero no tanto, te podría decir. Como en todo 2020, el iterar es un arriesgarse y es un ir aprendiendo ahí sobre la marcha, ¿no? Entonces ahí empezamos a iterar y a hacer una serie de acciones, algunas nos fue bien y otras no nos fue tan bien. Entonces, lo primero que empezamos a generar fueron estas famosas webinars, que empezaron a ser tan corrientes en 2020. Bueno, generamos una primera webinar abierta como para testear un poco, que se llamó Cómo motivar en tiempos de pandemia, que la verdad que tuvimos muy buenos asistentes, muy buena cantidad de asistentes, muy buena repercusión. Después nos jugamos a hacer algo pago, generamos un webinar que estaba dirigido a los líderes millennials y les enseñamos cómo liderar a personas más grandes que ellos. Generamos seminarios de ventas, en donde generamos el de neuroventas, el de cómo vender durante la pandemia, y fueron webinars que fueron exitosos hasta ahí. Hasta ahí. Después llegamos a diciembre, y nos arriesgamos a generar un último webinar que era Vence tus miedos a aprender, y bueno, la verdad que no nos fue para nada bien. Tuvimos un inscripto, que no sé si Lucio está por ahí dentro de los presentes, y lo tuvimos que dar de baja. Eso nos sirvió mucho, la verdad, para entender que este concepto de la iteración y del aprendizaje sobre la marcha, porque veníamos un poco confiados con los buenos resultados y eso a veces te confunde, ¿no? Y te hace meter la pata, cometer errores, y bueno, el nuestro fue creer que era un tema que iba a aprender, y bueno, y no sabemos bien por qué no anduvo, pero no anduvo. Y después hicimos un montón de eventos muy novedosos para nosotros, que tienen que ver con eso de la iteración. Por ejemplo, empezamos a trabajar mucho el concepto de Ikigai, y en eso me contacto con un amigo que tengo que es enólogo y trabaja en la provincia de Mendoza, acá gran productora de vinos a nivel global. Le cuento un poco en qué estábamos y generamos un evento que se llamó Ikigai Vino, en donde lo trajimos a Martín Pérez Cambet, que es el director comercial de una de las bodegas más importantes de Argentina, y hablamos durante una hora de las congruencias que había entre el mundo del vino y de la enología con el de las empresas y del management en general, en donde resaltó mucho esto del carácter emprendedor del argentino, ¿no? Y bueno, también hicimos entrevistas que íbamos publicando cada tanto en nuestro canal de YouTube, que los invito a visitar, Human Touch Consultora. Hicimos entrevistas con mucha gente, yo acá solamente relevo con Stefanie Müller, que es una periodista alemana que está viviendo en España hace unos 20 años, que es cronista de Deutsche Welle, y hablamos de las realidades en Europa y en Argentina que se vienen dando con esto de la pandemia. Pero, a ver, te cuento esto del aprendizaje y la iteración para que veas cómo es en la práctica esto de la agilidad. Nosotros partíamos de una ausencia total de receta, más que los grandes lineamientos de la agilidad, los grandes principios, esto de poner al cliente en el centro, la importancia de la iteración. Y eso es lo que empezamos a probar. Mira, qué sé yo, generamos recursos, hicimos videos motivacionales con nuestras capacidades, videos temáticos, generamos caja de herramientas o toolkit para conseguir empleo, que eran recursos, por supuesto, que gratuitos, todos que están colgados en internet. Generamos encuestas para todos nuestros clientes y para otros acerca del home office, qué te parece el home office, cómo están reaccionando tus colaboradores.
qué dolores estás detectando, qué dificultades, qué herramientas te gustaría, en fin, muchas encuestas. Empezamos a trabajar con esto del visual thinking, incorporamos una ilustradora al equipo de Human Touch, que nos está dando una mano muy grande, y obviamente empezamos a manejar todo este tipo de herramientas, que seguramente ya a esta altura la conocen todas, ¿no? Mural, Trello, Hootsuite para la gestión de redes sociales, Zoom, Meet, Teams y todas las otras, etcétera, ¿no? Y otra cosa que también aprendimos y empezamos a iterar es esto de los ejercicios. Nosotros buscamos mucho, ¿sabes que hay algo que yo rescato de la agilidad y te lo quiero decir, no está anotado? Que es esa cuestión muy aterrizada de la agilidad. Durante mucho tiempo yo me cuestionaba un poco si no estábamos siendo un poco teóricos de Human Touch, y lo que me permitió la agilidad y nos permitió a todos en nuestra consultora es PRAN, ¿no? Anclar los conceptos en la práctica, y ahí surgen los ejercicios. Entonces, estamos trabajando muchos con ejercicios, con colaboradores de clientes, con líderes que nos consultan, entonces generamos ejercicios de Ikigai o de propósito, generamos ejercicios para comunicarse mejor, tenemos plantillas, que antes, la verdad que no teníamos ninguna, no habíamos generado ningún template para esto. Vamos a ver si lo subimos ahí con la gente de Mural a esta plantilla, que haga una especie de canvas. Tenemos ejercicio de autoconciencia, bueno, y nos permitió también generar muchos módulos de capacitación este periodo. Ahí te nombro algunos, fueron muchos otros. Gestión de cambio, learnability, mentalidad de crecimiento, agilidad para principiantes, en fin. Muchos módulos de capacitación surgieron a partir de esta situación de la cuarentena. Y hasta nos animamos a diseñar una app que todavía no vio la luz, y no sé si la va a ver, la verdad. Pero es una app que se llama TranquiMa. Hasta hicimos el MPV, que estás viendo ahí, el mínimo producto viable, así se vería en un celular. Era una app dirigida a papás primerizos, papás y mamás primerizos, en donde la app, bueno, les permitía el acceso a una información clave, como por ejemplo, qué vacuna le tocaba al hijo, qué ponerle, qué temperatura, qué ponerle de ropa, qué temperatura, en fin. No te la voy a contar ahora, pero a partir de eso generamos este Model Business Canvas, que está ahí, lo generamos de Human Touch. Empezamos a trabajar mucho con modelos muy distintos a los que veníamos haciendo, y eso es gracias a la agilidad. Por supuesto que nos ayudó muchísimo a ser disruptivos. Bueno, y un principio que también que forma parte del ADN de la agilidad y que a nosotros nos tocó súper de cerca, es esto de la colaboración radical, colaboración a fondo, transparente, comunicación directa, honesta y escucha empática. Eso es la colaboración radical. Acá yo te cuento que, por ejemplo, nosotros a nivel interno teníamos reuniones diarias, medios similares a las de Scrum, de media hora, en donde, claro, no veníamos acá a la oficina, ¿no? A la empresa, y cada uno estando en su casa, nos juntábamos todos los días, aunque sea a hablar un poco, en donde veíamos, bueno, qué teníamos proyectado, qué íbamos pensando, y en todas esas reuniones tenía que ser transparente y tenía que ser colaborativo, radicalmente colaborativo. Y también empezamos a abrir los ojos hacia afuera, ¿no? Empieza esto del networking, en donde nos planteamos alianzas con otras consultoras. Bueno, todo esto, no sé si está Nacho Echevarne ahí también presente entre los asistentes, pero Nacho tiene una consultora en Buenos Aires, él sí, que se llama HAI, en donde generamos una alianza con una consultora. Nacho lo conocí en un curso de Design Thinking. Y lo loco, esto, es que nosotros desde Human Touch, si cualquiera de ustedes me hubiera preguntado, che, ¿podrían trabajar de manera colaborativa con una consultora hace 10 años atrás? Nosotros te hubiéramos dicho que no, que de ninguna manera, que los clientes no se comparten, los clientes son únicos, y uno los quiere abrazar así como secuestrar, ¿no? Y eso es un error, que la agilidad lo marca claramente, dice, eso está mal, no te ayuda. Tienes que avanzar
hacia el trabajo colaborativo. Y bueno, así empezamos a tejer alianzas y de hecho compartimos un cliente con esta otra consultora y nos enseñó a pensar, nos enseñó a confiar en que hay profesionales que saben tanto más que uno y generamos proyectos compartidos. Y también te tengo que contar el lado B, también probamos alianzas con otra gente que no fueron buenas, porque, bueno, queríamos ser partner de otra consultora, de otro país, y empezó bien la conversación y de última no prosperó. Vamos a dejarlo en esos términos. Ni siquiera tuvieron cierta educación en terminar los mensajes de correo electrónico que veníamos intercambiando. Pero bueno, o sea, te cuento esto para que veas que la colaboración radical, ni nada de lo que te conté anteriormente, es todo un jardín de rosas, obviamente, ¿no? Está el lado A, el lado amable, y después está el lado B, que es el lado que hay que pelearle y que no todo el mundo cuenta, pero que hace a la experiencia, ¿no? Hace al nudo de esto de lo experiencial y de lo vivencial, que es tan lindo escucharlo, ¿no? Porque no todos se animan a relatarlo. En general, muchos cuentan la parte buena, y la agilidad también te enseña a que no son solo las cuestiones agradables, sino que las cuestiones desagradables también te permiten aprender, ¿no? Eso me parece que está buenísimo. Bueno, y en resumen, nosotros gracias a la agilidad, en un año sumamente complejo, como fue todo el año pasado, 2020, pudimos aumentar la facturación en un 42%, independientemente de la inflación, que nosotros en este país tenemos una inflación altísima. Bueno, el 42% de crecimiento en la facturación es un aumento real. Aumentamos 34% el número de clientes. Esto es súper interesante y lo cuento no por autobombo, sino porque de hecho la agilidad fue lo que permitió no solamente sostener a los clientes como originalmente nos habíamos planteado, sino que el hecho de ir haciendo bien las cosas durante los primeros meses nos permitió llegar a un último trimestre de 2020 y a un primer trimestre de este año de 2021 realmente brillante para nosotros desde Human Touch, en donde hacemos una evaluación súper optimista, ¿no? Y tenemos un 94% de satisfacción de nuestros clientes actuales medido a través de la recontratación. Nosotros tenemos distintos indicadores, pero posiblemente el de la recontratación sea el más claro de esto, ¿no? Si te siguen llamando año a año, más allá que te digan que sos lindo y que te quieren, bueno, lo que un poco habla del nivel de satisfacción está en la recontratación, así que bueno, logramos un 94% en ese sentido, lo cual nos pone, por supuesto, que súper contentos. Y le atribuimos, como te decía, a la agilidad de esta cuestión, ¿no? Bueno, y te quiero dar unas ideas finales que son sencillas, pero que me parece que hacen al nudo y es un poco lo que te queremos transmitir, ¿no? La primera de las ideas finales dice que primero la cabeza. ¿Qué significa esto? A ver, el marco ágil es importantísimo que, bueno, por supuesto, sea apalancado, sea sponsoreado puertas adentro por gente que tiene capacidad de influir, pero también en esto los dueños o los CEOs o los C-suites son fundamentales, ¿no? En donde son los que la cabeza en un nivel jerárquico tradicional o antiguo, ponele, le dan un poco de cabida a la agilidad, eso es importantísimo. Pero el primero la cabeza también quiere decir que tener un concepto ágil arranca primero con una forma de ver la realidad, ¿no? Y con una forma de posicionarse ante la realidad. Yo hace unos días escribía un post así un poco extremo, ¿no? Pero yo decía ahí o me preguntaba en todo caso, verás que tengo un costado romántico en esto, pero me preguntaba en ese post, porque de verdad que lo pienso, si la gente que no tiene corazón puede enmarcarse en proyectos ágiles. ¿Por qué? Porque de verdad que para meterte en este terreno de la agilidad no es una teoría como otras, es un marco de trabajo en donde vos tenés que confiar mucho en la gente, tenés que confiar mucho en las personas. Y la transparencia es un valor crítico en la agilidad. Entonces, si vos no confías en la gente, y no le incluís ese costado emocional, por eso decía, el que no tiene corazón no puede ser ágil, un poco en chiste, pero bueno, un poco en serio también, es eso, ¿no? Es primero la cabeza, es primero un reposicionamiento subjetivo, dicho así, más difícil y desde un punto de vista psicoanalítico. La segunda de las ideas tiene que ver con que agilidad es hacer. Agilidad es fundamentalmente una
aterrizaje de ideas, en donde es importantísimo la iteración y la experimentación. Lo que no todo el mundo dice, o por lo menos no he tenido la oportunidad de leer hasta ahora, es que la condición probablemente para experimentar tenga que ver con la tolerancia a la frustración. Tenés que saber como líder o como emprendedor o como estudiante mismo que si te gusta esto de la agilidad vas a tener que vas a tener que hacer algo con tu frustración y tolerarla, ¿no? Hay un experimento ahí que es el Marshmallow Challenge, el desafío del malvavisco, en donde, bueno, su inventor pone de relieve lo importante que es tolerar la frustración. Él dice que, bueno, en este experimento tienen mucho mejores resultados los chicos del kinder, del jardín, que graduados universitarios, porque se dan la posibilidad de jugar, ¿no? Y en eso la tolerancia a la frustración, de que, bueno, si algo no sale, probemos de nuevo. Veamos qué está mal, pero no para regodearnos con el fracaso y echarnos culpas, sino más bien para aprender de eso y potenciarnos como equipo. Y la tercera idea y el tercer lineamiento que te quiero dar es que la agilidad es divertirse seriamente. ¿Por qué te digo? A ver, si alguien tuvo ya en este momento una experiencia dentro del marco ágil, se habrá dado cuenta y habrá pescado que es mucho más divertido trabajar desde la agilidad que desde otros marcos teóricos. Pero es una diversión seria. No hay que confundirse por ahí diversión con falta de contenido, falta de rigurosidad o falta de solidez epistemológica. Nosotros somos muy rigurosos con la ciencia que hay atrás de cada teoría o de cada marco de trabajo, y si la agilidad está emparentada al Internet de las cosas, a la inteligencia artificial, a la nanotecnología, a la transformación digital, es porque realmente pueden dialogar entre sí como disciplinas, porque, por supuesto, y esto hay que decirlo, es bastante más sencillo entender la agilidad que otros marcos de trabajo, pero que sea sencillo no significa que sea endeble a nivel teórico. Entonces eso te lo quiero dejar como recomendación del día, ¿no? Trabajar con un marco ágil es trabajar de manera fluida, es divertirse, pero es divertirse seriamente. Es importante respetar ciertos lineamientos de la agilidad, en donde yo hoy te quise traer algunos que desde nuestro criterio fueron los que principalmente nos apalancaron a que no solamente podamos sobrevivir el 2020 como Human Touch, sino realmente reverdecer. Bueno, les agradezco un montón, la verdad que muy grande la audiencia, satisface ampliamente mis expectativas, así que bueno, les agradezco un montón, y bueno, quedo atento a las preguntas, dudas u otros que pudieran surgir. Yo vi que había algunas preguntas en el chat, no sé si son preguntas en realidad, pero bueno, las voy a tomar ahora. Muy bien, Bueno, Gustavo, muchas gracias. Realmente agradecido por tu exposición, fue gratificante poder escucharte y sobre todo conocer un poco más referente a cómo es ese cambio de perspectiva, ¿no? Y cómo poder adaptarnos al cambio y gestionar mejores organizaciones. Los invito a todo el público que puedan dejarnos sus preguntas, dudas, que muy amablemente Gustavo se las va a poder responder. Asimismo, reitero que pueden conectar con Gustavo a través de sus redes sociales. Ya estamos dejando enlaces en algunos mensajes por el chat de Zoom. Así que, sin más, por favor, los invitamos a que puedan dejarnos todas sus preguntas. La gente creo que está muy agradecida debido a que fue una charla bastante enriquecedora y nos expresan sus felicitaciones a través del grupo. En primer lugar, creo que ya tenemos nuestra primera pregunta y es dirigida hacia qué herramientas o cómo nosotros podríamos medir aquellos resultados que van a ser positivos en nuestra organización o nos van a permitir evaluar de una manera más objetiva todos los procesos que estamos implementando. ¿Qué herramientas tú sugerirías en estos procesos? excelente pregunta, Dylan. Bueno, hay muchas herramientas en este sentido. A nosotros nos gustan mucho todas las derivadas de los programas de Employee Experience. Son programas de experiencia del empleado en donde vos podés, lo explico básicamente, ¿no? Una de las herramientas más
habituales de ver son el Customer Journey Map, en donde la gente que viene de la parte de ventas se ha preguntado hace unos años, no muchos tampoco, cómo es la experiencia del cliente y poder de alguna manera segmentarla y a partir de ahí en esos momentos críticos actuar. Bueno, desde hace un tiempo empezó eso puertas adentro, en donde vos podés conocer la experiencia del empleado en todos sus momentos, desde antes del ingreso a la compañía, cuando ingresa, el momento del onboarding, cuando está en su momento de crecimiento y desarrollo, de madurez, de cambio, de salida. Son todos momentos en donde vos podés analizar cada touch point, medirlo y en función de eso generar mejoras. Hay encuestas y determinadas herramientas que a nosotros nos resultan muy útiles en ese sentido. Una es la ENPS, todos conocemos el Net Promoter Score, que se aplica en marketing. Bueno, si le ponemos la E adelante, mide el Employee Net Promoter Score, entonces es una encuesta de una sola pregunta, que nos permite un indicador muy claro respecto de cómo está la gente en función de la empresa. Después tenemos otra que es el HR4, es la medición o el relevamiento de las percepciones de los empleados en relación a qué tanto esfuerzo percibe de parte de la empresa hacia su experiencia, para mejorar su experiencia. Y la última que nosotros usamos es el STEX, que mide sentimientos. Y bueno, tenés la variante de sentimientos positivos, positivos activos, bueno, neutros y negativos, activos y pasivos. Bueno, en función de eso vos vas teniendo métricas, pues eso es importante y me encantó la pregunta, dirán, la agilidad se puede medir, por eso yo decía, es divertirse seriamente, ojo, pero no es que la agilidad echa por tierra todos los indicadores que existían actualmente, no, al contrario, mucho de eso los aprovecha, los toma en cuenta, y sobre eso pretende mejorarlos, sí, así que me pareció muy buena la pregunta. Perfecto, Gustavo. Bien, ya contamos con algunas dudas más. Y bueno, acá tenemos un comentario donde nos indican que quieren saber tu opinión para saber cómo evitas tener patanes dentro de un grupo que trabaja ágilmente cuando tienes una cultura que no se atreve a decir de frente a alguien cuando no está haciendo las cosas bien. Sienten que estos tipos de personas navegan en estos grupos ágiles no aportando a lo que necesita. ¿Cuál sería tu opinión referente a este, digamos, a este planteamiento? Es una buena pregunta. Vos sabés que el barco de gamificación, que también ayuda, ¿viste? Fue como una serie de barcos de trabajo que aporta a este nuevo contexto. Dentro del ámbito de la gamificación se habla de jugadores disruptivos, que son los que buscan todo el tiempo hacer trampa o vulnerar las reglas del juego. También en los equipos de trabajo hay jugadores disruptivos, extremos, que normalmente son el 20%. Nosotros tenemos una estadística en donde nos indica que no superan en general el 20%. Ahora, ¿qué hacer con estos empleados disruptivos? Volvamos a lo mismo. Es importantísimo las conversaciones con ellos, porque muchas veces esa disrupción, ese disgusto o esta condición, como vos decís, de patán, no es una manera de ser, sino más bien de actuar o de mostrar cierto desgano, de frustración con la empresa. Entonces, mucha de esta gente que asume estas posiciones más disruptivas o más boicoteadoras, si lo querés así, responden en realidad a otra cosa, son un síntoma de que por ahí la empresa podría mejorar en algunos aspectos. Yo te cuento un ejemplo concreto, no sé, vos podés generar un sistema, un concurso con premios muy bonitos y la gente por ahí recibe el premio y se queja, y vos decís, che, pero este es un patán, ¿no? Dirías, este tipo me está jugando en contra. Bueno, cuando vos empezás a preguntarle por ahí, no es que él se está quejando por quejarse, sino que en realidad nunca se lo escuchó a tiempo y el premio llega a destiempo justamente y lo que él manifiesta en todo caso es un malestar que por ahí comparten otros pero que no se animan a decirlos. Entonces no hay que tenerle miedo a esta gente disruptiva o extrema, sino en todo caso escucharlos un poco con conversaciones honestas, o sea, darle el marco de seguridad psicológica como para que lo pueda contar. Si la cosa se pone muy complicada y los extremos se van llenando mucho, bueno, ahí obviamente que hay que tomar otro tipo de acciones, pero en general, por la experiencia que nosotros tenemos, la mayoría de la gente termina involucrándose en este tipo de proyectos porque
De hecho, también pone al empleado en el centro. Viste que más allá de que el cliente está en el centro, también el empleado está en el centro y los programas de experiencia del empleado, bueno, son una muestra de eso, ¿no?